Gracias, presidente. Buenos días, Esteban Durán, Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Voy a remitirme a la información de un periódico sobre el no pago que le están perdonando impuestos a Elbester Gordillo, la ex lideresa de los maestros. Dicen que pues le ganó al SAT y no va a pagar 19,000 millones de pesos. Igualmente también refiriéndome a la reunión que tuvo con empresarios antier, pues se señala que Walmart está entre esas empresas que no ha estado pagando miles de millones de pesos en impuestos, lo que viene de cierta manera a manchar lo que usted ha estado logrando en el transcurso de su administración. Al mismo tiempo, le quisiera preguntar, ¿cómo lograría usted, después de todos estos logros que está teniendo, que haya continuidad para que esos más de 30 años de impunidad y corrupción con llamémosle, prianismo que hubo, pues no regresen y que nuevamente se les haga justicia a esos millones de mexicanos que han sido despojados, que han sido atracados, que han sido robados? ¿Cómo le daría usted continuidad a estos logros para que el que venga, bueno, pues obviamente no desvíe todo lo que usted ha estado logrando? Gracias. Bueno, yo creo que lo más importante es reforzar la conciencia ciudadana del daño que causa la corrupción. Yo creo que si hay una voluntad colectiva dispuesta a exigir honestidad, si repito, se estigmatiza al corrupto, porque ni siquiera se hablaba de corrupción, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en la academia en los últimos tiempos, mucho menos en el discurso político. No se usaba la palabra corrupción, como si no existiera. Bueno, 25 años pasaron sin que la corrupción se considerara delito grave. 25 años. Repito, en 1994 reformaron el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Entonces, ahora se reforma la Constitución, es delito grave. Aquí constantemente estamos tratando el tema. La gente quiere que haya honestidad, no acepta ya la corrupción. Ese es un avance importante. Entonces, si se fortalece esa conciencia colectiva, si todos ayudamos en ese aspecto, va a ser muy difícil retrogradar, que regrese el régimen corrupto. No van a poder, la gente no lo va a permitir. Por eso lo primero es el avance en la conciencia colectiva y las leyes. Esto que se hizo, el que comete un acto de corrupción va a la cárcel, no tiene derecho a fianza. Otro avance importante, el que exista la Fiscalía Anticorrupción, otro avance importante, la autonomía de la Fiscalía General de la República, el que
no dependa del Ejecutivo, porque era el Ejecutivo el que más propiciaba la corrupción, era la fuente principal de corrupción, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y empezaba desde arriba. Todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción, es muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente. Imagínense un negocio como el de la compra de las plantas de fertilizante. Estamos hablando de que se pagaron como 800 millones de dólares en general, y costaba cuando mucho lo que se compró 50. ¿Cuánto fue la utilidad, entre comillas, del robo? Les aseguro que no se llevó a cabo en los últimos tiempos un negocio así, tan jugoso, en ningún país del mundo. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos. ¿Cuánto? Bueno, aquí viene Microsoft a decirnos que van a invertir en 5 años 1.100 millones de dólares. Estamos hablando como de 200 millones de dólares por año. 4.000 millones de pesos. Y esta operación a la que hago referencia significó una utilidad, una ganancia de alrededor de 5.000 millones, por lo bajo. Una operación. Por eso estoy convencido que si acabamos con la corrupción, el país va a renacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, crear conciencia en los ciudadanos del daño que causa la corrupción y que no haya impunidad, que la Fiscalía actúe sin consigna ni de afectar a nadie, a los enemigos, adversarios, opositores al gobierno, ni de proteger a nadie, que se aplique la máxima de los liberales: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.